Vamos a analizar un tema especial, un tema con una gran profundidad teológica que debe ser esclarecida. Las diferencias entre Yeshua, Cristo pues, y Krishna. Para comprender, primeramente, que en realidad Krishna no es un mensajero del amor, sino de la lujuria. Él mismo se llama Kamadeva y Lampatushekar, que quiere decir Señor de la lujuria, el rey de los engañadores. Eso es, en lengua sánscrita, el nombre de Krishna, Lampatushekara, el rey de los engañadores. Y es importante comprender que de hecho la palabra Krishna no significa la suprema personalidad de Dios. Si lo puedes buscar en un diccionario serio de sánscrito, vas a ver que es el nombre de un color, del color negro. Es decir, la palabra Krishna significa negro, oscuro. Un detalle al respecto es que el krishnaísmo, o en el krishnaísmo, se enseña acerca de la filosofía ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Para ellos es importante el vegetarianismo, el culto de la madre naturaleza, pero ambiguamente ellos levantan una organización de violencia sutil contra la Biblia. Es violencia sutil porque en el exterior, o sea, por fuera, ellos pregonan estar en acuerdo con la Biblia, pero en el interior de su doctrina, en el desglose de sus creencias, de sus dogmas, inclusive en el estilo de su activismo, realmente son antibíblicos. El krishnaísmo no procede de la Biblia. El krishnaísmo no es bíblico. Krishna negro no es el Dios de la Biblia, sino el Dios, por así decirlo, del Vaishnavismo Gaudiya, que es el movimiento filosófico místico que nace en la India a partir de los Vedas y que coge cierto auge después de 1486 con el nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, que es como el principal maestro contemporáneo de esa tendencia filosófica. Lógicamente estamos hablando de otra cosa, tanto en términos de historicidad como de biblicidad. Así que podemos ir aclarando desde el principio estas diferencias. Krishna, por un lado, un dios que se presenta con 15 años de edad, rodeado de amantes que se hacen llamar gopis. Cada una de estas gopis por lo general es casada. Ahí estamos hablando enfáticamente de adulterio. Y las gopis que no son casadas aún, que tienen intimidad o aventuras, lo que llaman en la doctrina védica pasatiempos, con Krishna, en ese caso estaríamos hablando de fornicación. La preocupante teológica aquí es que no podemos plantear un sitio
un espacio, un inframundo, un departamento filosófico en el cual el adulterio y la fornicación, si se cometen, son virtuosos. Es decir, no podemos pretender que el mal, en cierto ámbito, deje de ser el mal, aunque realice las mismas acciones con las mismas responsabilidades y consecuencias, y que sea llamado como lo mejor, como lo más especial, como lo espiritual. Lógicamente que hay una contradicción, porque el mal siempre es el mal, y aunque querramos espiritualizar el mal, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, la traición, no se pueden revestir de ninguna gloria porque son enfáticamente en sentido contrario al bien. Así que ahí estamos haciendo un discernimiento importante teológico con respecto a la filosofía krishnaísta. Así que estaríamos hablando en ese caso, lógicamente, de una sopa teológica de opiniones encontradas. Por un lado, el Dios de la Biblia es un Dios moralista, el Dios del bien, el Dios Padre eterno, que en su palabra nos da claramente su opinión de una manera no negociable: no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Y en el resto del contexto bíblico vemos que Dios, el Elohim eterno, el Dios de la Biblia, está en contra de la hiperdulia, es decir, del culto del hombre por el hombre. Que el Elohim eterno, el Shaddai, está en contra del culto del hombre por la creación. Muy al contrario del culto por la creación, la Biblia enseña el culto para con el Creador. Sin embargo, se nos presenta Krishna, un ser rebelde cuyo culto principal es la infidelidad y la aventura sexual con mujeres casadas. A esto sus devotos le llaman sagrado, por el simple hecho de que su gurú así lo dijo, por el simple hecho de que es Krishna quien lo comete. No estamos ante una postura racional, lógica, sino ante un paradigma, una creencia superpuesta a lo que dice la Biblia, en contra de la Biblia, para coronar en la cabeza del devoto, del estudiante del Bhakti Yoga o del yoga, una idea que realmente en la Biblia es prohibida. Krishna, un rebelde, un desobediente, un aventurero, Lampatu Shekara, el rey de los engañadores. Aunque se quiera pintar esto con cuadros lindos y con perfumes de inciensos, flores y vegetarianismo, no podemos negar de que se trata de un adulterio sutil, una fornicación sutil, una desobediencia, una rebeldía que entraña de por sí el riesgo de que las personas que realizan ese culto lleven a la práctica tales enseñanzas de su Dios como propias. Pues para ellos las leyes enseñadas por Dios son relativas en cierto campo. Y no solamente son relativas, son desechables.
Son esas contradicciones clarísimas. Para ellos ya no es resurrección, sino reencarnación. Para ellos no es arrepentimiento, no es fe en la obra redentora de Yeshua, Jesucristo, no es caminar en espíritu y en verdad conforme lo enseña la palabra, sino que para ellos es mantras, el fenómeno murti, la cultura murti, adoración de imágenes, y todo esto en una tendencia a lo que ellos llaman la autorrealización, es decir, la reencarnación les ofrece la oportunidad de la perfección paulatina, de la emancipación gradual. Lógicamente no es así desde el ámbito bíblico. Esas son posturas extrabíblicas, lógicamente, que pertenecen al ámbito de los Vedas, y los Vedas son propios de la India. No es una temática bíblica. No podemos decir que esto sea biblicidad. Por otro lado, no se trata de prejuicios. No son prejuicios porque estamos abordando la temática concretamente. Podemos encontrar estas enseñanzas en libros como el Sri Govinda Lilamrita, escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami. Es una trilogía, es un estudio en 3 partes. Y lógicamente que estamos hablando en este caso de un estudio concluyente. Por supuesto que al comienzo es diferente. Ellos van a empezar con el Bhagavad Gita, con la ley de Ahimsa, no violencia, el vegetarianismo. Ellos van a empezar un proceso para la asimilación. Es decir, que el producto parezca al inicio una cosa que al final no es. En el comienzo ellos enseñan que Krishna es la suprema personalidad de Dios. El Bhagavad Gita termina diciendo que donde estén Krishna y Arjuna también está la moralidad. Pero más adelante, cuando la persona se hace un miembro activo, una persona que ya se involucra con la escuela iniciática del yoga, creo yo que inicia un proceso de lavado de cerebro donde los conceptos de la moralidad son puestos al revés. Estas enseñanzas las imparte el Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es un libro muy amplio, más bien es una obras completas, en donde ya en el 10º canto nos encontramos a un Krishna muy diferente al del Bhagavad Gita. Ya no es un Krishna del yoga inicial, ya no es un Krishna con cierta filosofía de perfil conservador, sino que en ese momento estamos ante el aventurero Krishna, el mujeriego Krishna, cuya novia principal, su consorte Radharani, tiene 13 años y constantemente le hace sufrir con sus infidelidades y mentiras, y por eso le apodan y le ponen también como nombre principal Lampatushekara, el rey de los engañadores. Luego Krishna empieza a ser conocido como alguien que es experto, un dramaturgo en engaños, en bromas, en desobediencia a sus padres. Una persona libre, pero esclavo. Una persona que no se compromete, que no tiene esposa, que no tiene hijos formalmente dentro de un pacto, dentro de un compromiso social con un ejemplo positivo, sino que básicamente es un Don Juan, es un villano sexualista. Bueno, este es el dios del hinduismo. En las esculturas de ciertos antiguos templos de la India se pueden ver inclusive
esculturas de carácter sexual erótico referentes a este tema. Al venir a Occidente, el paquete de este mensaje adquiere otra forma, otra morfología diferente, inicial, porque se está tratando de evitar un choque de valores y principios con la herencia cristiana que hay aquí en Occidente. Sin embargo, más allá del Bhagavatam, cuando las personas han pasado por la escuela iniciática durante años, se encuentran con libros aún más profundos que contienen toda la novela erótica de las infidelidades de Krishna. Creo que hemos colado bastante harina sobre este tema. En el otro extremo tenemos a Yeshua, conocido en español como Jesús, pero su nombre de cuna es Yeshua. También el Nuevo Testamento registra como un nombre título para él Cristo. Cristo significa ungido, el de la promesa, mejor dicho, promesa, ungido. Hemos recibido la promesa ungida, bendecida. Dios marca con aceite las cosas de Él, con aceite de oliva. Eso se llama unción. Dios, en su decisión, nos da a entender las cosas de esta forma. Yeshua es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En el Nuevo Testamento tenemos un texto muy brillante sobre este punto teológico. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, texto 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. También en Juan 14:6, esta cita joánica es muy impactante sobre el tema que estamos tratando. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esto es así porque la Biblia es monoteísta. Un Dios, una palabra, un Mesías, un camino, una fe. Esto es biblicidad. No podemos aceptar que alguien diga que es un mejor cristiano por el simple hecho de que se abstiene de comerse un pescado. No podemos aceptar el hecho de que alguien diga que es un mejor cristiano por el simple hecho de no comer carne. Porque es una fraudulencia, por supuesto. Es una fraudulencia desde el punto de vista de las enseñanzas. En hebreo se dice drashot, de las enseñanzas impartidas por las escrituras. El vegetarianismo puede ser provechoso para la humanidad, pero no es determinante para ninguna salvación. Bíblicamente, para la salvación lo determinante es la fe. La fe en Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y esa fe tiene que venir acompañada de confianza. Confianza significa que yo quito la confianza en mí mismo y quito la confianza que yo había puesto en los demás y la pongo en la obra redentora de Yeshua en mi favor, en pago por mis delitos, por mis pecados, por mis transgresiones y por mis injusticias. La Biblia no enseña la autosalvación, no enseña la salvación por obras,
sino que más bien en el libro de Efesios, capítulo 2, texto 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, esto hace una clarísima diferencia entre el cristianismo y el krishnaísmo. Creo que lo que hemos querido responder en esta entrevista es un rayo de luz para el entendimiento. Si alguien quiere practicar Bhakti Yoga, lo hace bajo su responsabilidad. Si alguien desea seguir un Guru Vaishnava, lo hace bajo su responsabilidad. Pero no vamos a aceptar que haya un timo doctrinal y que le hagan creer a las personas que es también cristianismo y que el Guru es un representante de Cristo. Eso no es bíblicamente decente, no es teológicamente honesto. El problema es que como Krishna es un deshonesto, como Krishna es un mentiroso, nosotros tenemos que entender que la escuela filosófica del Guru ya trae esa semilla impresa. Mejor dicho, ya viene sembrado ese género en la enseñanza, el kata, se dice en sánscrito, que el Guru va a impartir. Muy a diferencia de la inspiración, de la revelación que recibimos de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, yo no estoy presentando aquí como ideal ninguna religión. Estoy hablando de Yeshua, Jesucristo. Estoy hablando del Elohim eterno. Estoy hablando de la cristología, que viene a defender el sentido de las cosas que Dios ha plasmado en la Biblia. Cristo es una palabra en koiné, que es un griego antiguo, un texto griego antiguo. Lo comprendemos en el contexto total de las Escrituras de una manera más clara todavía. Se refiere a Mashiach, el Mesías, la promesa. Él está ungido, Dios lo ha ungido, lo ha marcado para toda la humanidad como el único medio a través del cual redime al mundo de su pecado por la fe. En las escrituras bíblicas encontramos, especialmente en el momento del bautismo y la transfiguración, como el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, tengo satisfacción. Esto es porque Dios es santo, Dios tiene un carácter santo, y el pecado ofende el carácter santo del Padre eterno. El adulterio, la fornicación, son adulterio y fornicación en cualquier lugar, en cualquier sitio. A esto podemos aplicar el conocimiento científico de las leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley no universal. Es decir, en la Luna no hay gravedad. En otros planetas posiblemente no hay gravedad, pero en la Tierra hay gravedad. Es la ley de la gravedad para el planeta Tierra. Pero cuando la Biblia nos enseña: no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no tendrás imágenes, no te postrarás ante ellas, esas leyes son universales. Es decir, si alguien fornica en la Luna es fornicación, aunque ahí no haya gravedad, aunque ahí no opere la ley de la gravedad. Si alguien fornica en la Luna es fornicación. No se puede poner otro nombre, no está revestido de otro juicio más que la culpa. Así que por la culpa de nuestros pecados, ya Dios personalmente se encargó. Y eso es lo que está representado en Yeshua HaMashiach, en el cristianismo. La obra de Cristo es plenaria, es decir, es plena, no le falta nada. No tienes que agregarle mantras, no tienes que hacer peregrinajes, ni bañarte en ríos específicos, ni tocar los pies de los gurús. No necesitas la devoción por santos,
Tú no necesitas que nadie más interceda. Dios es un Dios perfecto, un Dios completo. Así que Él nos ha dado a Yeshua y de acuerdo a la fe, por gracia recibimos la salvación al creer en la suficiencia, la plena suficiencia de su obra redentora. Espero que en esta reflexión haya respondido un poco las preguntas que se han hecho sobre la temática de Cristo y Krishna y se comprenda que no podemos hacer una relativización para crear una generalización. No son lo mismo, no es Dios con diferentes nombres, no lo es, sino que hay una personalidad muy diferente detrás de Krishna a la personalidad que hay detrás del Padre, del Elohim eterno, del Dios de la Biblia. Shalom, muchísimas gracias.